En este video hablaremos del tema sobrecarga de operadores. El término sobrecarga se utiliza porque C++ me permite definir funciones diferentes con el mismo nombre, siempre y cuando la cantidad o el tipo de los parámetros sean diferentes. Por ejemplo, dentro de un mismo programa en C++ puedo tener estas tres funciones. Las tres se llaman suma, pero esta suma dos números double, esta suma dos números enteros y esta suma tres números enteros. Si te fijas, aquí la cantidad y aquí el tipo de los parámetros son diferentes. Entonces, a esta característica se le llama sobrecarga, o sea, usar el mismo nombre para más de una función. También es posible sobrecargar los operadores. Esto tiene sentido cuando el significado del operador se acopla o tiene sentido con una clase que estás definiendo. Para definir la sobrecarga de un operador, lo que haces es utilizar la palabra operator y el símbolo del operador que quieres utilizar. En C++ se pueden sobrecargar operadores aritméticos binarios como suma, resta, multiplicación, división, residuo, aritméticos unarios como el de incremento, decremento. Se pueden sobrecargar los operadores relacionales, todas las comparaciones, los operadores lógicos, el AND, el OR y también el NOT, solo que el NOT es unario. Y también se pueden sobrecargar estos operadores. ¿Cómo sobrecargas los operadores? Ok, cuando es un operador binario, fíjate, vas a tener el valor de retorno, clase dos puntos, y aquí es donde va el nombre de la función. En lugar del nombre de la función pongo operator más, por ejemplo, y luego los parámetros y lo demás. Si se trata de un operador unario, entonces no tengo ningún parámetro. Vamos a observar esto. Cuando tú implementas una función que pertenece a una clase, ya existe un objeto implícito, que es el objeto que manda llamar a la función. Es el objeto this. Entonces, cuando vas a hacer una sobrecarga de un operador binario, ya tienes el objeto implícito y solo necesitas un parámetro, que es el otro objeto con el cual vas a trabajar. Necesitas dos, el implícito y el que te mandan de parámetro. Cuando se trata de un operador unario, necesitas solamente un objeto, por lo tanto no recibes nada de parámetro porque el objeto que necesitas es el objeto implícito que ya tienes en la función. Muy importante, cuando vas a sobrecargar un operador es necesario que revises con detalle cómo debe comportarse el operador con todas las variables involucradas en la operación. Voy a tomar un ejemplo con los números enteros. Si tú tienes tres variables, valor A, valor B y valor C, cuando haces una operación como esta, la única variable a la que se le debe cambiar el valor es a valor C. Si yo más abajo quiero usar la variable valor A, debe seguir valiendo 5 y valor B debe seguir valiendo 6. Entonces esto es algo muy importante que tienes que pensar cada vez que vayas a sobrecargar un operador. Cómo debe comportarse con todas las variables involucradas en la operación. Vamos a tomar como ejemplo la clase complejo. Tenemos dos partes, la parte real y la parte imaginaria. Normalmente la representamos de esta manera. Y entonces, bueno, pues hay dos operaciones que son muy comunes. La suma de complejos, en donde si yo tengo la suma de dos números complejos, para obtener el resultado, pues sumo las partes reales, A y C, las partes imaginarias, B y D, y con esto obtengo un resultado. Aquí tengo un ejemplo. 1 más 4 me da este 5 y el 3 más 5 me da el 8 imaginario. La operación de resta es similar. Cuando tengo una operación como esta, resto las partes reales, como está aquí, y resto las partes imaginarias, como está acá. Entonces, por ejemplo, aquí 1 menos 2 me da este menos 1 real y 7 menos 5 me da este 2 imaginario. Bueno, una vez recordada la clase complejo, vamos a ver cómo escribimos la clase.
En este caso tengo la clase complejo que tiene dos variables, real e imaginario, y tengo sus constructores, los get y los set para la parte real y la parte imaginaria. Y aquí tengo una función suma que recibe como parámetro un objeto complejo. Vamos a ver en la siguiente filmina la implementación de esta función. La función suma o el método suma tiene el objeto implícito this y el objeto C2 que recibe como parámetro. Entonces lo que hace es suma la parte real de ambos números, suma la parte imaginaria de ambos números y con estas variables crea un nuevo objeto complejo que regresa como valor de retorno. Por eso aquí se especifica que el valor de retorno de esta función es complejo. Observa que no se modifica el valor ni de estas variables, que son las que pertenecen al objeto implícito que se recibe como parámetro, el objeto con el que se manda a llamar la función o el método, ni se modifica ninguno de los valores del objeto C2 que se recibe como parámetro. Aquí está cómo se haría la llamada de una función como esta. Si yo tengo complejo A, complejo B y complejo C definidos, yo puedo decir complejo A punto suma complejo B. Entonces, al venirme aquí a esta función, complejo A viene siendo el dis, el objeto implícito, complejo B viene siendo C2 que se recibe aquí como parámetro, se hace toda la operación, se regresa a un nuevo complejo y este nuevo complejo viene a dar aquí a la variable complejo C. Bien, esto es sin utilizar sobrecarga de operadores, estoy utilizando la función suma. En la siguiente filmina mostraré cómo se ve la sobrecarga de operador. En lugar de la palabra suma utilizo operator y el operador que quiero sobrecargar. Observa que la única diferencia que hay entre esta y esta es el nombre de la función. Todo lo demás es idéntico. Ahora vamos a ver la implementación. La implementación, pues el nombre de la función cambia, pero todo lo demás es idéntico. Y en la llamada, ahí es donde tenemos la ventaja, porque en lugar de usar la sintaxis, me voy a regresar tantito, en lugar de usar la sintaxis de objetos como esta, puedo utilizar el operador como se usan normalmente los operadores. Me voy a cambiar, aquí está, y entonces puedo decir complejo A más complejo B. Entonces, al momento que yo implemento una función utilizando esta forma, la sobrecarga del operador, en este momento yo puedo utilizar ese operador con mis variables. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a pensar que queremos sobrecargar el operador de incremento, que incremente uno en la parte real y uno en la parte imaginaria del número complejo. Vamos a ver cómo queda esto. El prototipo de la función, o sea, lo que va en el encabezado de la clase queda así, complejo, operator más sin parámetros, y en la implementación queda complejo, complejo dos puntos, que significa que esta función pertenece a esta clase, operator más, que es el nombre de la función, en este caso es la sobrecarga del operador más, no tiene parámetros porque es unario, por lo tanto, el único objeto que necesita es el objeto actual con el que se manda a llamar a la función, y lo que hace esta función es modifica la parte real y la parte imaginaria del objeto que recibe y además lo regresa. Observa que cuando se trata de la sobrecarga de un operador más, el operador más sí debe modificar el valor del objeto actual. Por esa razón modifico tanto la parte real como la parte imaginaria del objeto actual y después ese objeto, el dis, es el que regreso como valor de retorno. La llamada sería de esta forma, en donde yo escribo más complejo A. Pudiera no poner esta parte de la izquierda y solamente modificar el valor del complejo A. O también puedo, ya una vez modificado el valor del complejo A, asignar el valor modificado a la variable complejo C. Aquí un detalle importante,
cuando se sobrecarga un operador unario, lo que hay que hacer es colocarlo al lado izquierdo de la variable a la cual va a afectar. Ahora vamos a hacer la sobrecarga del operador igual para saber si dos números complejos son iguales. El prototipo de la clase, lo que va en el encabezado de la clase es así. Un operador de comparación siempre me regresa un valor booleano. Entonces el valor de retorno es booleano, el nombre es operator igual y como es binario necesita dos objetos, el objeto implícito y el objeto otro que voy a recibir aquí como parámetro. Vamos a ver la implementación. Voy a comparar la parte real del objeto implícito con la parte real del objeto otro y la parte imaginaria del objeto this con la parte imaginaria del objeto otro. Si la parte real y la parte imaginaria son iguales, entonces los complejos son iguales y regreso a verdadero. En caso contrario, regresa a falso. ¿Cómo se usaría este operador igual dentro de mi programa? Bueno, pues para usarlo, lo puedo usar dentro de un if, como uso cualquier operador de comparación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estos dos complejos, yo los puedo comparar de esta forma, utilizando un if. Cosas que hay que considerar: un operador que se sobrecarga va a tener exactamente la misma prioridad de ejecución y el mismo número de operandos que el del operador original. Eso no lo podemos modificar. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues cuando C++ encuentra el operador, revisa con qué operandos está asociado. Por ejemplo, en este caso, se encuentra un igual y viene a ver de qué tipo son las variables, los operandos con los que estoy usando este operador. Y entonces busca la definición de ese operador. Si aquí yo tuviera enteros, pues C++ ya sabe cómo comparar enteros, pero estoy comparando complejos, entonces va a la clase complejo y busca la definición del operador igual dentro de esa clase. Y entonces es a esa operación a la que manda llamar.